Bueno, hace un par de semanas comenzamos esta jornada espiritual alrededor de las puertas de Jerusalén. Y como ustedes saben, y hemos dicho en muchas ocasiones, todo lo que la Biblia revela, ya sea un evento histórico o ya sea algo físico, siempre tiene un significado espiritual de alguna forma. A veces nosotros no podemos entender cuál es el significado espiritual y tenemos dificultades quizás explicando algunas cosas. Pero cuando descubrimos un significado espiritual debemos compartirlo, porque hay ciertas cosas que nosotros podemos aprender del mensaje bíblico y de cómo podemos entender el por qué Dios hace las cosas que hace, cómo las hace. Porque hay unas cosas que pueden ser complicadas en cómo la gente vive. Y nosotros leemos la historia de Nehemías reconstruyendo las puertas de Jerusalén y podemos preguntar cuál era el significado de esto, cuál era el propósito que Dios tenía para reedificar esas puertas. Bueno, la primera puerta que hablamos es la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas, como mencionamos anteriormente, es la puerta de la salvación. Es la puerta donde nosotros inicialmente conocemos al Señor, somos renovados, recibimos vida eterna, nacemos de nuevo, somos justificados. Todo eso tiene el mismo significado. Somos pueblo de Dios, estamos ahora caminando junto con el Señor y entonces una vez la persona recibe esa transformación espiritual, una vez la persona deja de ser lo que era y comienza a caminar en vida nueva, nos lleva a la puerta del pescado o la puerta de los peces. El significado de la puerta de los peces es el significado evangelístico. Ese significado se lo da Cristo a la puerta de los peces. Así que cuando nosotros hablamos de la puerta de los peces, estamos simbólicamente hablando de evangelización, que debe de ser algo que nace naturalmente de la vida del creyente. Quiere decir que una persona que es salvo, que su vida ha sido transformada, que tiene vida eterna, debe naturalmente dar testimonio de esa vida nueva que tiene. En la forma que vive, en la forma que habla, en la forma que anda, en la forma que se relaciona con otras personas. Nosotros debemos ir al mundo y que la gente pueda decir, tú andabas con él, como le dijeron a Pedro. Cuando Pedro se encontró en el patio de la casa del sumo sacerdote, una joven le pregunta y le dice, tú te vistes como se vestía él, tú hablas como habla él, tú te pareces a ellos y eres Galileo, así que lo más seguro tú andabas con él hablando de Cristo. Y Pedro obviamente en ese caso niega, pero no podía negar de que sí se parecía a los que seguían a Cristo, porque ya Pedro había sido transformado. Nosotros hemos sido transformados, pero mira lo que sucede con nosotros. Nosotros hemos sido transformados y entonces en lugar de convertirnos en pescadores de hombres, que fue lo que Cristo quería hacer con los discípulos, comenzamos a cambiar el mensaje. En estos días de hoy la palabra evangelismo es casi una palabra que no se puede usar. Nosotros utilizamos palabras como alcance, ser misional, llegar a ser una comunidad encarnada, estar envueltos en justicia social, cualquier palabra menos evangelismo. Debemos usar cualquier cosa menos evangelismo. Debemos usar cualquier cosa menos decir a las personas, estamos compartiendo con ustedes las buenas nuevas de salvación. Porque evangelismo es una palabra vieja, una palabra arcaica, una palabra que no se usa, una palabra que no nos gusta. Porque cuando alguien habla de evangelismo, inmediatamente comenzamos a pensar que somos unos cristianos acérrimos, fanáticos, que quieren obligar a todo el mundo a entrar al cielo. Bueno, hermanos, si nosotros pudiéramos obligar a la gente a entrar al cielo, sería una bendición. Y no dejarlos que libremente se vayan al infierno. Amén. Pero así es como la gente se ve. Son los conservadores viejos. Y entonces pues nos olvidamos de la importancia que tiene la evangelización. Y no nos damos cuenta que la evangelización es el compartir el mensaje de buenas nuevas que nos dio a nosotros. Yo recibí una buena noticia. ¿Cuál fue la buena noticia? Que tengo vida eterna, que nací de nuevo, que fui justificado por fe, que fui salvo por la gracia. Esas son buenas noticias. Pero nosotros tenemos dificultades en compartir esas buenas noticias porque inmediatamente le añadimos unos estigmas a las palabras. ¿Pero qué es evangelismo? La palabra evangelismo o evangelización viene de la palabra griega
evangelion, que quiere decir buenas noticias, buen mensaje. Y si nosotros tenemos buenas noticias, debemos de compartirlas con el mundo. ¿Cuánto usted tiene en Facebook? ¿Han ido a Facebook y han visto Facebook? Okay. Cuando usted va a Facebook, un muchacho joven, 18 años, se gradúa de la escuela superior, le compran un carro y pone el carro en Facebook. Él quiere que todo el mundo sepa que compró un carro nuevo. ¿Por qué? Porque eso son buenas noticias. Una persona cumple años en Facebook, inmediatamente aparecen los globos, aparecen el anuncio, aparece un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque son buenas noticias. Cumplí años, terminé una jornada y comienzo otra. La gente se casan. Inmediatamente usted ve en Facebook los retratos, los trajes blancos, la fiesta, el baile, porque son buenas noticias. Una persona sale del infierno y entra al cielo por medio de la salvación en Cristo y no ponemos ni un globito en Facebook. No ponemos nada en Facebook. Nadie celebra, nadie goza, nadie hace nada porque no es importante. No es que no sea importante, es que no lo hablamos como si fuera importante. No lo presentamos como si fuera importante. Pero dentro de la palabra evangelion, dentro de la palabra de evangelización, está escondida la palabra ángel. Ahí dentro está la palabra ángel, que quiere decir un mensajero. Si nosotros vamos a evangelizar, si nosotros vamos a evangelizo, vamos a evangelizar, nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios. Somos como ángeles que le están llevando un mensaje transformativo al mundo alrededor de nosotros. Que el mundo sepa que somos cristianos. Si vamos al juego de Daniel o al juego de David, yo no quiero comportarme en ese juego como si yo fuese cualquier otro padre buscando pleito con los umpires o con los coaches y todo el mundo, sino que nos portamos como cristianos. Nuestra voz, nuestra formación, nuestro actuar es positivo y de ánimo. Así que el evangelio o el testificar de quiénes somos debe de ser algo natural en nuestras vidas. Debe ser algo que nosotros hacemos naturalmente. Que la gente sepa que usted es un seguidor de Cristo, que usted está proclamando el mensaje del Señor. Pero a veces nos preguntamos, ¿y qué es lo que estamos proclamando? ¿Qué es lo que estamos diciéndole al mundo? Y yo podría decirles que nosotros debemos quizás practicar en nuestras casas cuál es el mensaje del evangelio. Cosa de que si nos encontramos con alguien en el camino y nos preguntan, yo te veo a ti siempre como medio alegre. Tú estás tomando mucho, estás usando drogas o hay otra cosa que está pasando. Usted le puede decir, no, yo no estoy tomando ni usando drogas. Es que yo recibí un mensaje y ese mensaje tuvo un resultado en mi vida y es un mensaje espectacular. Y debemos empacarlo de tal manera que sea algo bien sencillo. Y si le preguntan ¿y por qué? Le podemos decir porque el creador del universo vino y nos visitó aquí en la tierra. Y después ese creador del universo pagó una deuda que yo no podía pagar con su vida para que yo tuviese comunión con Dios. Y después ese creador del universo no solamente muere por mis pecados, sino que se levanta de los muertos para asegurar mi vida eterna en la presencia de Dios. Y yo te puedo decir que esa es una forma de celebrar. Yo eso lo tengo que celebrar. Porque es una vida nueva. Es una transformación nueva. Pero una de las cosas que a veces nosotros no entendemos, muchos cristianos, no estoy diciendo ustedes en particular, es que nosotros a veces no entendemos que el Señor nos dio un mandamiento. Él no nos dijo es opcional. Él no nos dijo considéralo y déjame saber después qué decides hacer. Él no nos dijo me gustaría que trataras a ver si es que tienes tiempo, porque yo sé que tú estás muy ocupado escribiendo en Facebook y estando en YouTube y todo eso. Yo sé que tú estás muy ocupado con eso, pero de vez en cuando puedas, si tienes la oportunidad, déjale saber a alguien que yo te salvé. Si nosotros recibimos un mandato del Señor que nos dijo id y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Ese proceso de hacer discípulos es el presentarle el mensaje de salvación, presentarle el mensaje de vida, y como mandamiento no es opcional. Nosotros los creyentes creemos que es opcional el compartir el testimonio nuestro con otras personas. No es opcional. Yo tengo una práctica que si yo me encuentro con alguien, no importa dónde sea, ni quién sea, ni si lo encontré por primera vez en la vida,
es que si nos envolvemos en una conversación, en los primeros 5 minutos de esa conversación vamos a caer en la Biblia. Si usted me oye a mí hablando con cualquiera, donde quiera, en los primeros 5 minutos de esa conversación vamos a caer en la Biblia. ¿Y cómo yo hago la transición para la Biblia? Bien fácil hacer la transición para la Biblia. Estamos hablando de los juegos de los nenes. Estamos hablando de béisbol con los muchachos. Y si nos ponemos en una conversación, en algún momento yo le voy a decir una de las bendiciones que yo tengo, que el Señor me ha dado. Ahí está el Señor metido. Una de las bendiciones que el Señor me ha dado es que yo ahora estoy haciendo mi segunda ronda enseñando a los nenes a jugar béisbol. Porque lo hice con los míos y ahora lo estoy haciendo con los otros. Ya le metí al Señor. Ya la persona sabe que soy cristiano. Y aunque él no sea cristiano, ya yo estoy entrando que la próxima conversación va a ser acerca del Evangelio. Acerca de lo que el Señor está haciendo. Y es algo que yo lo he practicado tanto que me sale natural. Si entramos en una conversación, hermanos, yo voy a compartir el Evangelio con la persona. Y si son cristianos, en 2 minutos estamos en la Biblia. Si son cristianos y comenzamos una conversación, en 2 minutos estamos en la Biblia. En 2 minutos estamos trabajando. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que hay que dar, hay un mensaje que hay que compartir y hay gente que necesitan salvarse. Yo no tengo que salvar a todo el mundo. Yo no puedo salvar a todo el mundo. La realidad es que yo no puedo salvar a nadie. Pero se nos dejó la comisión de que nosotros fuésemos los que compartiésemos el mensaje de la salvación con los demás. Pero uno de los problemas que yo he notado en la iglesia en estos días es que nosotros hemos abandonado el lenguaje bíblico. Hemos abandonado el lenguaje bíblico porque queremos ser relevantes al mundo. Queremos que el mundo nos entienda. Y lo que debemos de hacer es enseñarle al mundo que nos entienda basando en lo que estamos diciendo, no en lo que el mundo quiere oír. Otra cosa que hemos hecho es que hemos adoptado herejías como parte de la iglesia. Las traemos a la iglesia. Nueva era, algo que se mete en la iglesia todo el tiempo. Y la gente habla de la nueva era. Hay congruencia en el universo para que todos nosotros funcionemos en sintonía con Dios. No hay congruencia en ningún universo, estamos en congruencia con Cristo. Estamos conectados con Cristo. Y si el universo hace algo es porque el Señor lo está haciendo que haga algo. Porque el universo no puede hacer nada sin que el Señor sea el que lo mueva para que haga algo. Y otra cosa que tenemos es que a veces comprometemos o abandonamos el congregarnos juntos. Estamos hablando de la iglesia. Abandonamos el congregarnos juntos. Algunos creyentes, por alguna razón que yo no sé de dónde sale, creen que es opcional el congregarnos juntos. Algunos creyentes no entienden que nosotros congregarnos juntos es un lugar donde hay salud espiritual, es un lugar donde hay apoyo, es un lugar donde cuando la situación se pone difícil podemos encontrar gente que oran con uno, que caminan con uno, que si la situación llega al momento donde uno necesita quizás hasta ayuda económica, en la iglesia se puede conseguir, que si necesitamos ayuda de que alguien nos lleve a un lugar o haga algo, aquí se puede conseguir. Pero lo más importante, hermanos, es que cuando nos congregamos, nos damos ánimo para celebrar la vida eterna que el Señor nos ha dado. Aquí celebramos esa vida. Y cuando celebramos esa vida, salimos con ánimos y sin miedos de comunicar esa vida al resto del mundo. Pero el cristiano que se retiene en sus casas, el cristiano que no comparte con la iglesia, que está en desobediencia, porque el mandato en Hebreos es no os apartéis de la congregación. O sea, está en desobediencia. La desventaja es que pierde la conexión espiritual, pierde su apoyo de oración espiritual en la iglesia, y cuando llega el momento de confesar que Cristo es su Salvador, se cohíben y no se atreven a hablar. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, aquí nos damos ánimo. En el grupo hay ánimo. En el grupo hay ánimo, en el grupo hay fuerza. Y oramos juntos y compartimos juntos. Y a veces uno puede decir, pero es que a veces es inconveniente o es difícil o hay dificultad, qué sé yo. Mire, olvídese de las excusas. Porque para que tiene que ver con el trabajo, uno no está haciendo excusas. Uno quizás protesta y demás, pero aparece el trabajo a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque sabe que si no llega a las 8 de la mañana, no le van a pagar y va a tener problemas. Le van a llamar la atención, lo van a regañar, le van a gritar. Y si el jefe no es buena persona, le grita en público para avergonzarlo. El Señor por lo menos no nos grita en público. El Señor nos deja tranquilitos, pero un día tenemos que dar cuenta.
Así que fíjense lo que dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. No todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el mensaje de las Escrituras para con nosotros. Una de las cosas que a veces nosotros leemos en la Biblia y la entendemos es que el Señor le dijo a los discípulos, yo los voy a hacer ustedes pescadores de hombres. Yo no soy pescador y yo no sé nada de pescar. Yo no sé nada de pescar. Pero el Señor dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Pero todo el que ha leído o ha visto un poquito algo acerca de un pescador sabe que el pescador tiene que tener algunas cosas en las manos. Tiene disponibilidad. Tiene que tener una caña de pescar, tiene que tener carnada para pescar y tiene que tener mucha paciencia porque a veces uno tira la caña y ala y tira la caña y ala y tira la caña y ala. Y yo he visto y no agarran nada. Y el ejemplo de la Biblia nos dice que en una ocasión Pedro, que era un experto pescador, se tiró a pescar y estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Y por la mañana el Señor se les aparece y le dice, tírenla otra vez al lado derecho. Pedro, me imagino que pensó, ¿para qué? Si llevamos toda la noche pescando. Una pérdida de tiempo. Pero dice, en obediencia, tiraron las redes a la parte derecha y dice que agarraron tanto pescado que el bote casi se hundía. Y se dieron cuenta de algo bien significativo. Nuestro rol, nuestra labor es la de pescar. La labor de Cristo es la de traer los peces. Nosotros pescamos y Cristo trae los peces. Nosotros pescamos y el Señor es el que da la vida y la salvación. Pero de la misma forma que a veces nosotros desatendemos el requisito espiritual de nuestra responsabilidad bíblica de presentar el mensaje del Evangelio. Yo le voy a leer el texto que sigue aquí en Nehemías 3:5, que es bien interesante, que como Nehemías lo captura. En Nehemías 3:5, después que habla de la restauración de la puerta de los peces, dice estas palabras, e inmediato a ellos, en otras palabras, inmediatamente después de ellos, restauraron los tecoitas. Oigan esto, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. En la puerta de las ovejas, los que estaban al lado construyendo de las ovejas eran los que venían de Jericó, que era una ciudad que había sido maldecida por Josué. Quiere decir que aquellos que son maldecidos están más cerca de la salvación. Y en los peces, los que debían de dar testimonio de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, dice que no se unieron para prestar ayuda en la obra del Señor. Nosotros tenemos cristianos que no se prestan para nada que tenga que ver con la iglesia. Yo no puedo ser voluntario para nada porque eso me obliga, yo tengo muchos compromisos, no puedo ir los jueves en la noche porque el jueves en la noche tengo que ir para un baile, no puedo ir los miércoles en la noche porque los miércoles en la noche tengo otra cosa, no puedo ir los lunes porque la cosa es que no puedo ir para nada, no puedo serme voluntario para nada, no puedo trabajar en nada y como no tengo ánimo pues no voy a llevar el evangelio a nadie tampoco. Somos familias de los tecoitas, que no queremos prestarnos para el servicio. No queremos prestarnos para que el Señor nos use. Pero hay algo bien importante que nosotros tenemos que saber. Si nosotros creemos que Dios es Dios y creemos que la salvación es real y creemos que un día nos vamos a enfrentar ante la presencia del Señor para dar cuentas de nuestras acciones, tenemos que entender que en ese proceso vamos a tener que dar una respuesta al Señor. Yo le voy a contar un sueño que tuve anoche que bien extraño. O extraño, pero agradable en cierto sentido. Un sueño bien extraño. Y ellos estaban en una casa. Y habían con nosotros varios hermanos de embajadores. Ambassadors. Habían varios hermanos en el sitio.
Y uno de nuestros hermanos que falleció recientemente, que se llama Thomas Alexander, se apareció en el sueño. Y eso esta mañana. Y se aparece en el sueño y estaba vestido con su uniforme de diácono, cuello clavical, todo. Aunque él no estaba ordenado como diácono, apareció de esa forma. Y cuando él llega, me dice que vino a traernos unos regalos de parte de Elaine, su esposa que acaba de morir también. Y entonces tenía un sobrecito Manila y dentro de ese sobrecito Manila sacó una cadena de oro bien purificado y bien pesado. Y me dice, esto es para la primera dama, para Iris. Porque Eileen siempre llamaba a Iris la primera dama. Esto es para la primera dama, para Iris. Y yo le entrego la cadena de oro a Iris. Y entonces el segundo regalo lo saca, y cuando saca el segundo regalo era un recorte de periódico. Y yo noté que tenía una nota a la parte de arriba y estaba con una grapadora, estaba stapled a la parte de arriba. Y la nota decía, esto es para el obispo, y dice, y dile que este fue el reporte que él le dio al Señor de mi vida. Estaba escrito. Y yo agarré el reporte y me di cuenta en ese instante, no solamente me va a dar un reporte al Señor, pero dice Elaine que ya ese reporte en el sueño, yo se lo entregué de la vida de ella. Así que yo les quiero decir a ustedes que Iris y yo recibimos dos buenas noticias. Número uno, nosotros ya estamos registrados en el cielo, porque yo voy a estar en los reportes de ustedes. Así que agárrense, porque cuando yo vaya a dar el reporte, usted no sabe lo que yo voy a decir. Tiene que prepararse, porque Pedro va a estar tomando nota. ¿Y qué hizo Wanda Cardona? Oh, chacho, yo reporte ahí chiquitito. Así que yo le cuento el sueño para decirle, nosotros tenemos una vida que vamos a vivir. El Señor espera una acción de parte de nosotros. Y hay galardones que vamos a recibir. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos alguna clase de acción en la vida que estamos viviendo. Fíjense que nosotros tenemos un mensaje súper poderoso en términos de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y hay un pasaje bíblico que está bien oscuro ya en Proverbios capítulo 11, que dice que la persona que aguanta el grano de darle a otro que tiene hambre, aguanta el grano, es como si estuviese maldeciendo al que no le dio el grano. Nosotros tenemos una bendición, tenemos un mensaje, no se lo damos a la gente, en cierto sentido estamos causando una maldición sobre ellos, porque nosotros tenemos comida, pero ellos no tienen comida. Nosotros tenemos vida, pero ellos no tienen vida. Debo decir dos cositas rápido porque el tiempo hoy, a causa de la confusión, se nos acaba. Pero quiero decir dos cositas que son bien importantes. Bien importantes. Del pasaje que leí en Hechos 1, pensando en el versículo 6. Dos cosas bien importantes. Uno de los problemas que nosotros tenemos como creyentes es que nosotros nos distraemos muy fácilmente de la misión. Tenemos una misión. Queremos servir al Señor. Eso no quiere decir que usted no pueda participar en los eventos de su vida, de los eventos de sus hijos, los eventos de sus nietos. Eso no quiere decir que no pueda tomar vacaciones. Eso no quiere decir que no pueda ir a ver un juego de béisbol. Eso no quiere decir que no pueda ir a la playa o que no pueda ir a caminar en el Riverwalk. Pero a veces nosotros nos distraemos y nos distraemos por cosas que no nos pertenecen a nosotros. Cosas a las cuales nosotros no tenemos control. ¿Cuántas veces yo he oído de personas dedicar horas y horas y horas muertas a tratar de interpretar y de explicar y de aprender algo acerca del Apocalipsis y no saben ni siquiera asistir a la iglesia regularmente todos los domingos? Quieren saber lo que va a ocurrir en el fin del mundo, pero no quieren venir a escuchar el mensaje del Evangelio que los pueda a ellos animar a vivir una vida diferente. Mire cómo sucede esto. En el versículo 6 dice estas palabras. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y mire lo que el Señor le contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. En otras palabras, hay cosas que nosotros no tenemos nada que ver con esas. Y el Señor estaba diciendo: ustedes se están preocupando de cuándo yo voy a restaurar el reino.
Eso me pertenece a mí, decía el Señor. ¿Eso le pertenece a ustedes? Olvídense de cuando yo voy a restaurar el reino. Vayan y hagan lo que yo les dije que hicieran. A ser discípulos, a caminar en una vida nueva. Lo segundo que les quiero decir antes que se me acabe el tiempo es esto. En el versículo 8. El Señor dice, y yo les digo a ustedes que Él quiere que nuestro enfoque sea en nuestra misión. Que nuestro enfoque sea en la misión. Mira lo que dice acá el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos ha dado el poder para ser testigos. Él no nos dio el poder para remover montañas, para bajar fuego del cielo. Él no nos dio el poder para estar cojeteando por ahí, echando fuera demonios. O sea, puede ser que alguien pueda echar fuera demonios. Yo con los demonios no quiero participar en nada. Gente que quiere estar cogiendo todos los demonios. Saca el demonio a aquel, saca el demonio al otro. Y yo no quiero saber de demonios. El que esté poseído, que bregue como pueda con su vida. Que no estar cogiendo detrás de los demonios. Yo quiero coger detrás de Cristo. Si en el proceso me tropiezo con un aparato de eso, brego con lo que venga cuando llegue. Pero yo no voy a estar corriendo detrás de esas cosas. Estamos metidos en lo que el Señor nos dio poder para que seamos testigos. Para que seamos testigos. Para que testifiquemos en Jerusalén, en toda Judea, de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Perdemos el tiempo en tantas cosas. Gloria a Dios. No se me pierdan. Así que el mensaje de nosotros debe ser, ustedes oyen que decimos aquí, vivamos una vida que sea agradable a Dios, ¿verdad? Aprendas a identificar la vida agradable a Dios, aprenda a identificar qué eso significa y normalice su fe. Normalice su fe. Que nuestra fe sea algo normal, común, donde nosotros podamos vivirla sin miedo y sin preocupaciones. Y que si nos encontramos con alguien y nos pregunta, ¿tú eres cristiano? Que digamos, sí, yo soy cristiano, yo soy miembro de la Iglesia Embajadores de Cristo, y allí recibimos el mensaje de la palabra del Señor todos los domingos. Nos gustaría invitarte a que vinieras. Y que no digamos cuando nos encontremos en la corte de Caifás, chacho, yo ni lo he visto. Yo nunca he ido a esa iglesia. ¿Y quién es el pastor? Yo no sé quién es el pastor, yo no lo he visto nunca. Rechazando y negando lo que el Señor ha hecho. Así que el Señor nos llamó para ser pescadores de hombres. Vamos a pescar. Vamos a pescar. Llénese de paciencia. Prepare su carnada, que es el mensaje de las buenas noticias de salvación, y tírelas al agua. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición y la oportunidad que nos das de compartir. Guíanos en todas nuestras actividades y permite, Señor, que este mensaje de vida y de salvación pueda ser compartido con el mundo y que seamos reconciliados contigo en todas nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.